creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer que... Queridos hermanos, nuevamente acá con ustedes, trayéndoles un nuevo tema. Este tema es, si Dios es bueno y nos ama, ¿por qué permite el dolor? Como les digo, Dios no ha creado el dolor. Nosotros somos los que a veces nos portamos mal y como tenemos la libertad y el libre albedrío, entonces hacemos cosas que daño a uno, daño a otro, y ahí se va creando el dolor. Pero Dios es bueno realmente, Él nos ha creado con todo su amor. Y si permite el dolor es para hacer crecer al hombre. De esa manera, es que el hombre es como un eterno niño, que siempre está despreocupado y distraído. Entonces, Dios, para hacerlo reaccionar, para que se acerque más a Jesucristo, nos da un sacudón de dolor y de sufrimiento. Entonces, la persona se convierte en un ser humano más bueno, más comprensivo, más, ¿cómo se puede decir? Lo hace crecer en una vida espiritual y lo vuelve serio y lo hace tomar conciencia. ¿Para qué? Para que pueda entender a los demás. Y tiene que tomar conciencia porque la tierra es un valle de lágrimas, sinceramente. Entonces, esta persona se va a volver más comprensiva y va a entender a las demás personas, porque también muchas veces tienen los mismos sufrimientos o de repente otros, pero para que lo entienda esta persona y se vuelve más humano, más comprensivo con el dolor. Como dice, hay una historia de una señorita que tuvo cáncer y dijo: qué bueno que tuve el cáncer, porque si no lo hubiera tenido no hubiera conocido a Dios, porque nunca tenía tiempo para Dios. Siempre ella estaba entretenida en sus juegos, en sus bailes, en su trabajo, en todo, menos en Dios. Nunca asistía a la misa ni se acordaba de Dios. Pero como digo, el dolor, a veces con un sacudón, recién reaccionamos. Y recién, ¿para qué? Para poder entender a los demás. Y eso es bueno. El dolor es una escuela grandiosa. Si no nos mata, pues nos deja muchísimas enseñanzas. Y las personas que conocen el dolor dicen: prefiero enfermarme de algo, sufrir, tener el dolor, a no conocer a Dios. Porque el que lo tiene todo cree que ya es todopoderoso. Las personas se creen así y no tienen una enfermedad, un sufrimiento, no piensan por nada en Dios. Entonces, Dios no es malo, Dios es buenísimo, es misericordioso. Nosotros somos los que somos, a veces buscamos que Dios nos permita el dolor que a veces tenemos. Por eso tenemos que orar mucho, rezar mucho en familia. ¿Para qué? Para que este dolor no llegue a aplastarnos, ni a nosotros, ni a nuestros familiares que amamos tanto. Este es un medio para alcanzar la perfección cristiana y la perfección espiritual. Desde que el hombre pecó, el dolor entró al mundo. Y Jesús nos dice que asumiéndolo, tenemos muchos favores celestiales. Además, ¿no se acuerdan? ¿Acaso cuando Jesús sufrió en su pasión, Él nos salvó mediante el dolor, mediante el sufrimiento? Así que tenemos que nosotros hacer lo mismo, haciéndonos misericordiosos con los demás. Y el Señor, tendremos muchos beneficios del Señor. Nosotros debemos, como se dice, si queremos hacerlo, ser útiles a Dios, haciendo lo mismo que Cristo ha hecho cuando vino a salvarnos. El sufrimiento
las mismas cosas que ha sufrido cada día el Señor, esas pequeñas o grandes, por la redención, está en el acto y es necesario completar eso que le falta a la pasión, un poquito demasiado de sufrimiento de nosotros. Y entonces, de esa manera, nosotros entenderíamos el sufrimiento de Jesús, que vino a mostrarnos a nosotros. Más que mostrarnos, vino a salvarnos de los pecados, a salvarnos de todo ese mal que hay en el mundo, para purificarnos y que nos acerquemos más a Él. Entonces, son las podas de los viñedos. Si uno, por ejemplo, los viñadores vienen a podar, entonces le sacan a las plantas, le cortan, lo dejan un palito ahí, todo que parece que han matado a la planta. Así nos poda Dios. Pero cuando esa planta llega a su tiempo de cosecha, pues es un árbol frondoso y maravilloso, llenos de frutos. El Señor nos vuelve así, llenos de frutos buenos. Entonces, Dios permite el sufrimiento para bien de nosotros, para que seamos mejores, seamos personas de bien, personas que alcancemos su gloria de Él. Eso es lo que Dios quiere, que seamos personas que nos acerquemos más a Jesús y ganemos la gloria del Señor. Así que estas podas, pero cuando se viene, como dije, en los tiempos de cosecha, esas podas que hicieron, pues se ven árboles frondosos, árboles llenos de frutas preciosas, llenos que nos llenan de felicidad. Así somos nosotros, así seremos, porque Dios no quiere de ninguna manera que hacernos ver el mal, hacernos que seamos personas de mal. Él quiere vernos personas que estemos cerca de Cristo, porque el dolor es una escuela que nos enseña muchísimas cosas, nos deja muchísimas enseñanzas. Así que, queridos hermanos, entendamos esto. Así hace también Dios con nosotros, como a las plantas que son podadas. Y pues, solo para que mejoremos, solamente para que demos frutos. Y para esto, que se cumpla y lo necesario, y fortalecer esto con mucha oración por nuestras familias, mucha oración para nosotras, y solo la oración nos va a fortalecer en cuanto a estos dolores y sufrimientos. Pero también hay gente que dice: yo prefiero tener un cáncer, porque por medio del cáncer conocí al Señor. Por medio del cáncer me acerqué al Señor y lo he llegado a conocer tanto que gracias a ese cáncer, si no lo hubiera conocido. Seguiría con mi vida teniéndolo todo, pero lo más importante es conocer a Jesús y acercarnos a Él. Así que hay mucha gente que prefiere el sufrimiento, pero conocer al Señor, acercarse al Señor. ¿Qué les parece a ustedes? Porque si lo tenemos todo, y no conocemos al Señor, no hay ese trabajo de ganarnos la gloria de Dios. Para ganarnos la gloria de Dios tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas buenas, porque el Señor lo quiere así. Dios nos ama y Él sabe de qué manera nos vamos a acercar a su Hijo amado. Así que, queridos hermanos, todos pensemos en eso. Y entonces, no es que Dios quiera el mal para nosotros, solamente Él permite el dolor por el bien de nosotros, para que cambiemos. ¿Qué les parece, queridos hermanos? Eso enseñémosle a nuestros hijos,
que a veces nosotros les llamamos la atención. Los amamos tanto a nuestros hijos, pero les llamamos la atención. ¿Por qué? Porque vemos que están portándose un poco mal, haciendo cosas incorrectas. Pero cuando se les pase ese dolor de que sienten ellos que le hemos resondrado, ¿no? Muchas madres así se hacen, se le resondra al hijo, y el hijo se molesta, se pone triste, pero cuando le explicamos bien por qué lo hacemos, ellos se contentan y se ponen felices. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Así que somos como niños siempre, como niños distraídos, como niños engreídos, y entonces pues hagamos las cosas como Dios quiere que sean, y solo de esa manera nos vamos a ganar la gloria de Dios. Eso es todo, amigos. Pues espero que estén orando esa oración que les enseñé, la oración de Santísimo, y visítenlo siempre. Como dije que siempre les iba a mencionar la visita del Señor, que lo visitemos siempre, aunque sea un momentito, 10 minutos, 5 minutos, pero solamente para decirle que lo amamos, porque Él quiere escucharnos, quiere saber que queremos estar, aunque sea un momentito, con Él. A veces por el trabajo no se puede, pero si lo hacemos por un solo momento, al Señor le agrada eso. Como les decía, queridos hermanos, el dolor es una escuela grandiosa, que si no nos mata, pues nos va a dejar muchísimas enseñanzas. Pero Dios quiere, Él sabe, quiere no solamente que vivamos que vivamos por el dolor y Él sacudirnos siempre. Lo que quiere Dios es preparar nuestros corazones para algo grande. Y para esto es necesario que estemos limpios de corazón, que seamos seres humanos muy unidos, buenos, que seamos seres humanos que nos comprendamos con los demás, seres humanos correctos, seres humanos misericordiosos. Y eso es lo que quiere Dios, porque Él lo único que quiere es preparar nuestro corazón para algo grande. Y eso grande es estar cerca de Dios, es la gloria verdadera de Dios, porque realmente no vamos a conseguir la gloria estando en pecado, estando siempre acechando el mal. Al contrario, Él quiere limpiar nuestros corazones, porque Él, así como a los apóstoles, los iba encontrando y les iba dando enseñanzas, cómo curar a los enfermos, cómo sanar las heridas, cómo curar la lepra, cómo sanar a los muertos. El Señor les enseñaba. Y para eso Él quiere nuestros corazones libres de pecado, para que nos enseñe a ser grandes discípulos para Él, personas limpias de corazón. Dios nos prepara siempre. Y eso quiero que entendamos. No siempre nos va a estar permitiendo el dolor para nosotros. Pues si no lo merecemos, el Señor no nos permitirá el dolor, no permitirá el sufrimiento. Al contrario, estaremos con Él. Queridos hermanos, como les digo, Dios prepara nuestros corazones, los prepara para algo grande, porque el Señor siempre quiere estar con nosotros, pero estando con un corazón limpio, y por eso es que nos prepara para algo grande. Entonces, así como preparaba a sus apóstoles, como les decía, los apóstoles, Jesús les enseñaba cómo curar a los enfermos. Jesús les enseñaba cómo sanar a los leprosos. Jesús les enseñaba cómo resucitar los muertos. Y entonces Él les enseñaba, y ellos aún tenían
un poco de temor en hacerlo, pero Jesús les decía, ustedes pueden hacerlo, ustedes pueden, y háganlo lo que me han visto hacer. Entonces los envió a otros lugares y iban de 2 en 2. Cuando estaban en otros lugares lo hacían, pero hay uno que siempre tenía miedo. Entonces, pero lo hacían y vinieron transformados, vinieron como renovados, con una paz en su corazón por lo que habían hecho, y realmente curaron enfermos, sanaron los leprosos, resucitaron muertos. Y el Señor para eso quiere preparar nuestros corazones siempre, para hacer algo grande. Pero a veces no nos damos cuenta, estamos tan entretenidos en cualquier cosa, en el teléfono, en la tecnología, en la televisión, en los bailes, en las fiestas, en todo. Pero no nos sentamos un momento en silencio para pensar en Dios, para comunicarnos con Él, porque el Señor se comunica por medio del silencio con nosotros. Y eso sería grandioso si lo haríamos. Así, queridos hermanos, conociendo lo que Dios quiere, pues hagámoslo. Queridos hermanos, la próxima semana les traeré un tema de que la juventud siempre está preguntándose, y esto sobre todo en los jóvenes y adolescentes. Estoy viviendo una crisis de fe, ¿qué hago? Y eso lo preguntan los jóvenes. Y no solamente crisis de fe, sino viven en un dolor grande por falta de comprensión de sus padres, porque no les entienden que están viviendo una etapa difícil, no les entienden que ellos están buscando su identidad, están buscando de hacer algo diferente, están buscando de vivir ya de otra manera, como su misma edad, su misma adolescencia les está moviendo a hacer. Es por eso que dicen, estoy viviendo una crisis de fe, ¿qué hago?, se preguntan muchos. Sin embargo, hay otros que se van a la depresión, se van se sienten derrotados, se sienten incomprendidos, y a veces se llegan a matar. Y eso es muy triste, queridos hermanos. Así que esto de que estoy viviendo una crisis de fe, pues hay que ayudarlos mucho en esto. A veces las enfermedades de personas que ya tienen sus hogares y son jóvenes aún, enfermedades o divorcios, sufrimientos, ya sean desempleos, o algunas de estas tentaciones son pues que el enemigo utiliza para que las personas duden de la acción de Dios, porque realmente Dios nos busca y quiere que seamos realmente personas que, como les dije, ¿no?, de buen corazón. Pero todas estas tempestades que pasa el joven, falta de trabajo, a veces no tienen dinero para estudiar, a veces no se llevan bien con las familias, muchos problemas se suscitan con la juventud. Yo que trabajo en la catequesis con jóvenes, con adolescentes, realmente tienen muchos problemas, muchísimos. Y conversando con ellos, parece que solamente quieren una palabra de aliento, y ellos se transforman, tienen esperanzas, y a eso hay que llegar, a darles esperanzas, que Dios nunca nos abandona, nunca nos deja solos, y esa es su crisis que ellos tienen realmente. Y es por eso que tenemos que estar siempre con ellos, alientándolos, diciéndoles que salgan de ese estado de crisis, porque realmente Dios nos ha dado ese don de la fe, y solamente hay que saber encontrarlo, porque muchos ni saben que tienen esos dones, porque la fe es un don.
Dios nos da tantos dones maravillosos que ni siquiera nosotros lo sabemos hasta que se lo preguntamos. Y tenemos que preguntarle cuando estamos en silencio, decirle: Dios mío, ¿cuál es mi don? Dímelo y yo lo haré. Pero con esa fuerza, esa convicción de que realmente lo vamos a hacer. Muchas gracias y hasta el próximo programa. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios?